I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, hoy vamos con educación. Yo titulé este programa ¿Quiénes educan hoy? ¿A quiénes? ¿Por qué quiénes educan? ¿A quiénes? Porque me parece que en realidad, y no es un tema nuevo en este espacio, hay un cambio muy fuerte en lo que sería la responsabilidad sobre lo que nosotros, los psicólogos, llamamos constitución de un sujeto, de un niño, hacerse persona. La responsabilidad de que hoy estemos en una sociedad con un vínculo social y un lazo aceptable, incluidos en una institución, ha sido de una familia que también está en un proceso de cambio importante, porque el nudo familiar de la famosa familia nuclear está en vías de extinción. Las unidades convivenciales son diferentes, pero lo que básicamente a mí siempre me impresiona es que es una época en la que se habla mucho de los derechos del niño cuando el niño está totalmente solo. A veces uno ve un niño que está tranquilo porque está pegado a una tablet, a una computadora, etc. Y en realidad uno ni sabe dónde está este niño. Pero este niño dejó de recibir esto que era una comunicación, un diálogo, un aprendizaje y un destino pulsional distinto a lo que trae cuando cae al mundo, que es muy primitivo. El destino pulsional no se lo puede dar la escuela solamente, se lo tendría que dar el modelo familiar, se lo tendría que dar las identificaciones al padre, a la madre. Entonces se espera todo de la educación, por ejemplo. Como también conversaba hace unos días con el ministro de Seguridad, que lamentablemente se va, lamento que se vaya nuestro ministro de Seguridad, espera todo de la seguridad, entonces la policía termina interviniendo en situaciones que antes eran una responsabilidad del padre de familia que ya no está más. O sea, hay una serie de cambios que hubieron en los últimos tiempos en donde la inclusión laboral inexistente, legítima, también forma parte de la pérdida de autoridad del padre que vive a lo mejor de un subsidio. En realidad no es lo ideal que el padre viva de un subsidio por 3 generaciones, no es, digamos, lo que uno como país espera para los ciudadanos, pero es lo que está pasando. Bien, este y otros temas con un invitado de lujo, que es Roberto Di Bajur, que también está en una transición en su cargo, pero que va a seguir siendo nuestro invitado, sea ministro o sea vicerrector. Nos vamos a un corte y ya volvemos. El aire es nuestro. El aire es nuestro. Y bien, acá con nuestro invitado, ¿cómo le va? ¿Qué Ministro, vicerrector. Todavía ministro, hasta el 27. Estamos Bien. justo en transición. La verdad que, bueno, muchas gracias por invitarme, muy Muchas honrado. gracias por venir. La verdad que siempre se tocan temas interesantes en este programa, muy profundos. Cuando uno lo sigue, se queda enganchado con el programa porque hay como un pensamiento muy crítico, pero a su vez estas cosas que uno tiene que escuchar, ¿no?
Sí, uno, en realidad pienso yo que cada programa tiene lo suyo, ¿no? Hay unos que son divertidos. Yo siempre prioricé algo que el doctor Abel Cornejo me dijo una vez: acá se analiza. Y a lo mejor no es, digamos, la noticia actual, la del Esa es una día. buena palabra, análisis. Y hay que analizar un poco por qué pasan las cosas. Así es. Y yo creo que eso tal vez hubiera salvado muchos gobiernos si en lugar de salir a echar culpas masivamente, uno puede detenerse en relación a por qué pasan las cosas cuando pasan. Y decía que una de las preocupaciones que tiene el ciudadano en Salta es qué va a pasar ahora con el ministerio, porque para una madre que manda su hijo a una escuela, lo que necesita son garantías en la conducción. La educación no es fácil y para mí hoy se espera mucho más de lo que se esperaba en el siglo pasado de la escuela. Se espera que la escuela, los he visto, los he palpado en trabajos de campo que hice en los valles calchaquíes. La escuela le da de comer al niño porque es el lugar a donde el niño se alimenta, toma su desayuno. La escuela se ocupa de la violencia, o sea que también el docente tiene que entender un poco de esta violencia que aparece como producto del desanudamiento familiar y del cambio de costumbres. La escuela de pronto es una mediadora en estas situaciones de violencia, se ocupa del consumo, que también hay un empuje al consumo, no solamente en la Argentina. Lamentablemente el mundo tiene especie de empuje, digo yo, porque va caminando a un consumo donde sabemos que ha muerto mucha gente en la Argentina en los últimos días, en estas fiestas en donde el consumo de estas drogas fue terrible. Entonces todo esto se traslada al escenario de la escuela en donde el docente fue preparado para un rol y le tocan cosas que son muy difíciles de resolver para poder limpiar, diría yo, el espacio y para que el niño pueda entrar en un proceso de aprendizaje. Muchas cosas juntas, muchas cosas juntas. Primero lamento que usted se vaya, sinceramente creo que ahí le faltó una parte de la gestión a Urtubey, hacer lo que da. No, agradecerle mucho al gobernador esta oportunidad que me dio de acompañarlo. Bueno, hace varios años, durante toda la gestión que tiene hasta ahora, lo acompañé en distintas responsabilidades, los últimos 4 años y medio, acá en el Ministerio de Educación. En primer lugar, decir que el Ministerio funciona con mucha gente que sabe muchos temas. Digo, educación en contexto de encierro, alfabetización, nivel inicial, primaria, jornada extendida, rural, educación especial, utilizar la gente que sabe de tecnología, las vocaciones científicas, la ciencia. En cada uno de esos lugares tenemos especialistas, escuelas técnicas, escuelas de adultos, bachilleratos para adultos. Digo, mucha gente en la aplicación de políticas socioeducativas. Nosotros trabajamos en equipo y tenemos especialistas ahí, y mi rol es uno más dentro del equipo ese. Esas personas continúan en sus funciones, si bien alguna rotación seguramente la nueva ministra hará, pero el equipo y la gran cantidad de personas que saben de los temas continúan, así que ese saber está, en este caso yo no voy a estar, pero todo ese equipo va a continuar. En segundo lugar, con respecto a lo que usted decía, que la sociedad le demanda a la escuela o a la educación, varias cosas. Salta firmó ya el año pasado un convenio con el Vaticano, donde nosotros adherimos al proyecto del Papa Francisco que se llama Escolas Ocurrentes. Hace muy poquitos días abrimos San Antonio de los Cobres por el Escolas Argentina, o sea, el lanzamiento de Escolas, abrió acá en Salta y nosotros elegimos San Antonio de los Cobres. Vino la gente del Vaticano a trabajar con nosotros, hicimos todo un proyecto de Escola Ciudadanía que da un capítulo entero, larguísimo, pero me tocó estar en el Vaticano en este congreso de escolas, invitado por la Argentina, y en ese lugar 4 días dentro del Vaticano, hablando sobre la educación. Y el Papa estuvo con nosotros 3 horas. ¡Qué lindo! Una cosa extraordinaria. Y él dijo una frase que es una frase antigua, que dice: para educar a un niño hace falta una aldea.
¿no? En el contexto de lo que usted está diciendo, no solamente la escuela, todos, Sí. todos Una educamos a nuestros conciencia de niños. lo que es, primero el niño y su carencia estructural cuando cae al mundo, porque no es perceptivamente, si uno, esto yo siempre digo que lo que habría que incorporar en la currícula escolar son materias que nos amiguen un poco con nuestra condición humana, con nuestra fractura y con tal vez, hablando del Papa, a donde esto se ve con toda claridad es en la encíclica, en la última, en Laudato, Sí. donde él hace esta pregunta y dice, ¿para qué viene el hombre al mundo y cómo llena su vacío de existir? En realidad, precisamente tiene una fuerza porque denuncia la corrupción, denuncia la falta de eficacia de los gobiernos, denuncia esta falla del capitalismo que va por más, no que el capitalismo es mala palabra, es cómo se conecta el ser humano con esto y cómo se desconecta de su propia condición. Para poner un pensamiento similar de otro pensador y distante, Mark Twain dijo, hay dos momentos muy importantes en la vida del hombre, cuando nace y cuando descubre para qué nace, ¿no? Es fuerte. Algunos no descubren. Porque, bueno, ahí vamos a la trascendencia, el para qué estoy vivo y para qué estoy acá. Claro. El proceso de educación, además de matemáticas, lenguas sociales y naturales que están en las cajas curriculares, buscamos nosotros una formación integral. Una formación integral con el deporte, con la cultura, con el arte, con los valores. Y cuando hablamos de los valores, empieza también una discusión cómo lo vamos a transmitir, a través de qué, con quién. Entonces, la pelea normalmente se daba, nosotros queremos más tiempo en la escuela, pero era un día más de clase, 2 días más de clase, 3 días en febrero, en diciembre, tratar de extenderlo. Nosotros encontramos que la mejor manera de extender y de tener más días de clase es extendiendo jornada. Entonces, extender jornada implica sumarle 80 o 90 días de clase al niño, no 2 o 3. Y en ese tiempo poder nosotros trabajar otras cosas más, aparte de la matemática, la lengua social y natural. La sociedad, hoy ya tenemos 450 escuelas que tienen más tiempo. Jornadas extendidas, jornadas completas, albergues, escuelas técnicas, son 450. Queremos llegar a 500 en los próximos años. Y para eso se hacen un montón de cosas, pero volviendo a lo que estamos buscando nosotros es incorporar ahí las orquestas, que ya tenemos 9 orquestas, incorporar los intercolegiales deportivos, la escuela Alta Escena, centro de actividades infantiles, centro de actividades juveniles, maestras comunitarias que apoyan a los chicos que no adquieren capacidades, hacer encuentros, la cultura de la escuela un buen lugar para estar, convocar a la familia, y la sociedad nos pide educación sexual, educación vial, educación ambiental, que seamos promotores de salud, que cuidemos la violencia, que cuidemos las adicciones, que pongamos nuevas tecnologías, que espera mucho y nos demanda, y nosotros abrazamos, pero nos lleva un proceso a aprender, tener tiempo y ser efectivos en esto. Entonces necesitamos... Casi que a veces me da la impresión que lo que la sociedad le pide al Ministerio de Educación es un mecanismo de control de lo que está fuera de control. Y es muy difícil que el Ministerio pueda hacerse cargo, y aclaro, ¿no? Esta frase, con todo el respeto, no me pertenece a mí, es un trabajo de Eve Ticio, una colega mía española, que ha trabajado mucho este tema de la educación, y ella dice, con otras palabras, le pide y le demanda un mecanismo de control que debería de alguna manera procesarse de otra manera, porque es como si le pidieran al Ministerio de Educación que digiera lo que no fue digerido por el niño en su familia. Entonces llega anticipadamente el niño a la escuela, llega sin poder constituirse, cada vez llega antes, y hay una ignorancia total sobre las necesidades que tiene la raza humana para hacerse persona, y eso sí yo lo pondría en una currícula para que cada uno de nosotros sepamos que nuestra condición como seres humanos es un proceso que no termina nunca de hacerse. Uno siempre está de alguna forma emocionalmente lábil, podríamos decir, porque es nuestra condición, ¿eh? Pero ¿qué tan lábil un niño que no tiene ni nociones de lo que está afuera, de lo que está adentro? Es todo un tema
que el niño llegue bien y llegue a la escuela. Es un milagro, casi diría yo. Un milagro que no se produce porque el ministro de Educación solamente, sino porque todos los ciudadanos, como dice el Papa, son una aldea, toman conciencia que es un niño y nada más. Así es, somos todos responsables. La escuela es potente, pero no es todopoderosa, obviamente. Entonces, nosotros tenemos un rol importantísimo y lo haremos y lo hacemos con mucha pasión, con mucha entrega, aprendiendo, con muchas cosas por mejorar de manera permanente. Van saliendo todo el tiempo cosas a mejorar, digo. Y perderle el miedo a encontrar oportunidades de mejora o a encontrar errores, porque no es que sabemos todo el tiempo y no es que siempre nos salen bien las cosas todo el tiempo. Entonces, si le cuento todo lo que me mandaron, las que sabían que venía usted acá. Y bueno, vamos. No sé cuánto tiempo tenemos, señor director, pero bueno. Tenemos tiempo. Bueno, genial. Me hubiera encantado que venga Analía Berruezo, que va a ser su sucesora, y poder compartir también con ella. Está invitada, Analía. Este es su lugar, sé que está, me parece que en La Rioja. Consejo Federal de Educación. Claro, estaba de viaje, pero... Era mi último consejo, fue ella ya, porque ella asume, así que yo no fui. Pero básicamente, a donde uno escucha, faltaron, nos dicen, obras. Las obras, obviamente, son partidas económicas que no siempre llegan sobre eso? En tiempo y forma. ¿Qué es lo que usted como ministro piensa que debe ser la asignatura pendiente para quien toma en este momento? ¿Sí? Varias cosas. Con respecto a las obras, si quiere después hablamos, pero tenemos mucho para decir. Con respecto a la segunda pregunta, que son las asignaturas pendientes. En primer lugar, nosotros ejecutamos un plan del 2012 al 2016. Recién estaba conversando, y creo que usted lo conoce, el señor Lupión, sobre el plan que tiene Salta al 2030, donde nosotros nos estamos planteando distintas cosas. Conversamos con la gente de la Fundación Salta y con toda la gente que está ahí, el plan hacia el 2020, nosotros que estamos ahora haciendo 2016-2020. En el plan 2012-2016 lo ejecutamos completo. Este plan nos marca 55 indicadores en lo que es cobertura de sala de 4, primaria, secundaria, superior, en lo que es repitencia, en lo que es abandono, en lo que es promoción, en lo que es matemática, en lo que es lengua, en lo que son las políticas socioeducativas, 55 indicadores. ¿Y qué queremos lograr en cada uno de esos indicadores? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y cuánto nos sale? ¿Y en qué momento lo vamos a hacer? Ahora tenemos un plan al 2020, tenemos marcado hacia dónde queremos ir. Y lo hemos pensado, y es perfectible, lo hemos presentado en el Consejo Económico Social el otro día, a los empresarios, universidades, ONG, a todos. Este es el plan de educación de Salta. Acaba Salta al 2020. ¿Y saben qué? Está abierto. ¿Quieren aportar al plan? Encantado. Vengan y díganos qué es lo que les parece que debemos hacer. Ahora, nosotros hemos ampliado la cobertura del sistema educativo enormemente en la provincia. Hoy el foco lo estamos poniendo y me imagino que, ya lo he conversado con Analía, vamos a trabajar mucho el aula, vamos a trabajar en el futuro, vamos a trabajar mucho la calidad educativa, las evaluaciones estandarizadas, los planes de mejoras institucionales, vamos a trabajar fortaleciendo nuestros equipos de conducción, fortaleciendo los supervisores, y en eso ella es una persona que conoce mucho. Entonces, en los próximos años la educación va a estar poniendo mucho foco ahí. Esos son los desafíos, pero también tenemos 55 indicadores escritos, son como compromisos para nosotros. Entonces, completar con la sala de 4. Nosotros redujimos la tasa de analfabetismo del 3,1 al 1,9. 14.000 salteños se alfabetizaron, que no sabían leer y escribir. Ahora queremos llegar a 0, ¿no? Pero ya es un desafío que cada vez se hace más costoso. Lo mismo en la sala de 4. Incorporamos 13.000 niños más a la sala de 4 en estos últimos años. Bueno, ahora tenemos que completar con el 100% y así avanzar en cada una de las áreas. Siendo una gestión brillante la suya, por más que quiera, no se puede con todo. Por ejemplo, una de las cuestiones a tener en cuenta es qué pasa con los vehículos, que creo que los maneja la Dirección de Recursos Humanos, ¿sí? Que a veces los supervisores se quejan por la falta de transporte. Gaudelli puede ser que esté a cargo de
Ah. Ahora no está, ahora están todos los vehículos de la provincia en un solo lugar. ¿Qué es? También es administración. Administración. Bueno, esa es Entonces, una de las quejas de los supervisores que sí, tienen que y yo circular. coincido con ellos, es una de las cosas porque tenemos cerca de 1.500 instituciones educativas. Y cosas buenas que reconocen. Por ejemplo, hizo muy bien en llamar a concurso a los supervisores. Es una de las cuestiones. Otra de las alabanzas al Ministerio y a la gestión es Viva Schur no tiene la camiseta política que hace que persiga al que no es del mismo color político y ha tenido la capacidad de dialogar con todos. Yo soy una de las beneficiarias. Un día me presenté al ministerio y fui recibida como una ciudadana más. Y esto hay que ponerlo en evidencia, o sea, ese es el perfil del político argentino que uno quiere, el que puede dialogar con el ciudadano, no el que se esconde atrás de un cargo y que cobre el sueldo y su gestión no es medible. Y me parece que lo bueno de su gestión, ministro, ha sido eso, el poder poner la cara cuando se trataba de medir la gestión y poder asumir que sí, que hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, también otra de las cuestiones que la gente se pregunta, y me hizo llegar previamente al programa sabiendo que venías, ya sabían, ¿por qué hay tanto fracaso escolar en el secundario? Sí. Hay mucho fracaso escolar. Ahí me parece que uno podría hacer una consideración que no es tampoco responsabilidad solo del Ministerio de Fracaso Escolar, sino es como el consumo, es una pandemia el fracaso. Nosotros tenemos la responsabilidad que nos compete y nos ponemos delante de ella, viendo qué podemos hacer para mejorar la retención del chico. Lo peor que nos puede pasar a nosotros en educación es cuando alguien nos abandona. Es tremendo el abandono. Digo, nosotros nos sentimos de verdad muy entristecidos cuando un joven, se da más en la secundaria, en primaria no, se da más en la secundaria cuando un chiquito nos abandona. Y después en el nivel superior sí, pero los motivos son distintos. Hemos ideado, y esto es gracias a la gente de secundaria, a Elizabeth Scacchi, a Luis Scherer, que fueron las personas que llevaron adelante esto, algo que se llama polo del reingreso. Ante el abandono, empezamos a ver por qué nos abandonaban los chicos. Y en algún caso, nos abandonaban porque no se sentían bien, porque tenían problemas de violencia personales, porque tenían problemas de adicciones personales, porque les faltaban dientes, porque tenían pelos de colores, porque tenían muchos aros, porque en realidad era una cuestión de trato y eran unas cuestiones que tienen que ver con su vida personal. Sí, el lazo social fue cambiando. Entonces, ¿qué hicieron estos profesores? Idearon un grupo que se llama Polo de Reingreso. Fueron a buscarlo a la casa. Fueron a buscarlo. Entonces los alumnos salidos sin pase. Roberto salió y no lo encontramos en el sistema en eso ningún lugar. Eso hace Finlandia, ¿ves? Con los adolescentes. Bueno, eso lo estamos haciendo acá también. Está muy bien, perfecto. 500 chicos trajeron a la escuela. Lo traen a un polo, no lo traen a la misma escuela. Y luego van a la misma escuela después de un año y medio. Con profesores que son especiales para eso, con psicólogos, acompañando a los chicos, con los centros de actividades juveniles. Diversas actividades y el chico se empieza a sentir bien comprendido, escuchado, empieza a sentir que ese polo de reingreso es su lugar. Lo vuelven a la vida. Y lo volvemos a la escuela y vuelve mucho más empoderado, vuelve mucho más seguro de sí mismo, con autoestima mucho más alta, tiene su par al profe, al profesional que se le acerca, lo escucha, le sonríe. ¿Esto dónde funciona? ¿Salta Capital? ¿A dónde podríamos decir? Sí, funciona en Capital. ¿Tenemos polos de reingreso, por ejemplo, en Rivadavia? No, tenemos en Salta Capital. Eso queda como asignatura. Sí, eso es una otra tenemos cosa que es asignatura. Tenemos polos de reingreso en el Valle Sianca, en Orán, Tartagal. No, todavía. Que la verdad te digo, a mí me preocupa, Orán y Tartagal son esa práctica porque fuimos pioneros en la Argentina. ¿Sabe cómo empezó esto? Cuando fuimos al barrio Libertad. Y ahí tenemos un VESPA, Bachillerato para Adultos, lleno de VESPA de chicos. Y tenemos ahí un rector de VESPA que es una cuestión extraordinaria. Este profesor fue profesor del año hace 2 años, a nivel nacional que nosotros mandamos. Bueno, nos decía, tenemos un chico de 17 años que quiere entrar, no puede. Yo estaba con la directora de secundaria, no puede. ¿Y por qué? No puede, porque la normativa dice que no puede, pero tampoco puede volver a la secundaria. ¿Cómo? Porque tiene 17 años. Entonces, la alternativa para el chico era esperar un año sentado hasta que el sistema lo reciba. Y ahí apareció el polo de reingreso.
Interesante, claro. Sí. Poder adecuar la norma a una realidad del niño, que es conectarse con la vida. Ahora esto, ponerlo en el norte, en otros lugares, de ahí empezó y ahí empezamos a aprender cómo se hace. Entonces ahora sí estaríamos en condiciones de expandirlo. Otra cosa que nos pide el interior mucho son los institutos de idioma. ¿Los institutos? De idioma. De idioma. Nosotros enseñamos inglés, francés, portugués y ahora chino. Interesante. Tenemos 9.000 alumnos hoy estudiando idiomas. Ya este es el quinto año consecutivo que tenemos los institutos de idiomas. ¿Esos son terciarios? No, es para cualquiera, para un niño hasta un adulto, todos. Que depende del Ministerio. Del Ministerio de Educación, gratuito. Todos los años mandamos un grupo a Estados Unidos, 2 meses, a estudiar, alumnos y profesores. A la Universidad de la Florida hicimos un convenio a través de la Embajada de Estados Unidos con la Universidad de la Florida y ya fueron 4 grupos de alumnos salteños y profesores a estudiar 2 meses, 7 semanas en realidad, en la Universidad de la Florida. Firmamos un convenio con la Universidad de Cambridge. Directamente Salta con la universidad, con el CEO de la universidad. Tenemos 5 secundarios con jornada extendida en inglés. 2 horas todos los días de inglés, con la currícula de esa universidad, que es la pionera de la enseñanza del inglés en el mundo. ¿Qué van a decir los del gobierno kirchnerista que usted tenga esa relación tan fluida con Estados Unidos? Y nosotros fuimos para adelante. Eso es lo que me gusta de usted. Tenemos un minuto. Queda Claro. una asignatura pendiente para Analía. Lo que se pide es el control de los 80.000 pesos que les dieron a las directoras de escuela, que eran para hacer inversiones dentro de la escuela, o sea, los mecanismos de control con las partidas. Eso también, yo lo que hago es transmitir lo que Perfecto, la ciudadanía... yo recibo. Porque esto Como tiene debe que ser. ser medido, ¿me entienden? Esto tiene que ser medido. Pero ha sido un placer que nos visite y va a estar acá seguramente en su gestión como vicerrector de la universidad, porque a donde va, Roberto siempre tiene un discurso muy interesante y hace obras lindas. Gracias por Encantado, gracias por invitarme. venir. Y con ustedes hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee.